capítulo 7, versículo 11 al 17. Dice la palabra del Señor: aconteció después que él, es decir, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que Dios bendiga y honre su palabra en esta noche. Hermanos, lo que tenemos que siempre recordar cuando leemos los milagros de Jesús es lo siguiente: que los milagros que Jesús hizo en esta tierra tenían tres propósitos principales. Jesús no hacía milagros porque sí. Los milagros que Jesús hacía y que quedaron registrados en las Escrituras tenían tres propósitos. Número uno, demostrar su autoridad divina. Cada vez que Jesús hacía un milagro, él quería demostrar que él era quien decía ser, el Hijo de Dios. Por esa razón, Jesús mostró su autoridad sobre la naturaleza, calmó los vientos, calmó el mar, demostró su autoridad sobre la enfermedad, sanó a ciegos, cojos, leprosos, demostró su autoridad sobre la muerte, resucitó a una niña, resucitó a este joven y resucitó a un hombre adulto como Lázaro, y demostró su autoridad sobre los demonios, sobre Satanás y sus demonios. Entonces, lo primero que Jesús quería demostrar cuando él hacía un milagro era que demostrar que él era quien decía ser el Hijo de Dios, el Dios encarnado. El segundo propósito de los milagros era demostrar sus atributos, su carácter. Jesús, a través de los milagros, quería revelar su personalidad divina, su carácter, es decir, su amor, su misericordia, su gracia, su poder, su bondad, su compasión, su ternura y aún su omnisciencia. Él podía saber lo que había en el corazón de cada persona. En tercer lugar, cada vez que Jesús hacía un milagro, él quería ilustrar la salvación del pecador. Cada milagro que Jesús realizó quedó registrado en las Escrituras y es un cuadro, es una figura de lo que es la salvación, de cómo Dios, un Dios amoroso y compasivo, puede salvar a un miserable y perdido e incapaz pecador. Jesús no hacía milagros por hacerlo. Él realizaba milagros para revelar su autoridad divina, su carácter divino y su gracia divina. Y en el milagro que estudiaremos en esta noche, donde Jesús resucita a un joven, hijo único de una mujer viuda, aparecen dos atributos de Cristo. ¿Y cuáles son esos dos atributos? Su poder y su compasión. Lamentablemente, las personas que hoy tienen poder no tienen compasión. Y las personas que tienen compasión
no tienen poder. Es muy difícil que nosotros podamos ver a alguien que es poderoso y a su vez compasivo. O si es compasivo, que sea poderoso. Pero en Jesús estas dos virtudes se unen en su persona. Jesús es poderoso y compasivo. Es compasivo y poderoso. Imagínense por un instante si Jesús sería poderoso, pero no sería compasivo. Él podría salvarnos, pero no nos salvaría. ¿Por qué? Porque no es compasivo. Pero también imagínense esto, que Él sea compasivo, que quiera salvarnos, pero no nos salvaría. ¿Saben por qué? Porque no es poderoso. Pero en el pasaje que vamos a estudiar en esta noche, vamos a ver los dos atributos de Cristo, su poder y su compasión. Vayamos ahora entonces al análisis de este milagro. Versículo 11. Dice el versículo 11: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Comienza este versículo diciendo, aconteció después. ¿Después de qué? Bueno, después de que Jesús hiciera un milagro de sanar a un hombre que estaba a punto de morir. Eso lo vemos en los versículos anteriores, del versículo 1 al 10. Jesús sana a un siervo de un centurión. ¿Qué era un centurión? Un soldado romano que tenía a su cargo 100 soldados. Este hombre, este centurión, le pidió a Jesús que viniera hasta su casa y sanara a ese siervo que él amaba mucho. Y Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Entonces, después de esto, después de que Jesús sanara a ese hombre que se estaba a punto de morir, Jesús se dirige a una pequeña ciudad y esa pequeña ciudad se llamaba Naín, que estaba a 30 kilómetros de Capernaum, en donde el Señor había sanado al siervo del centurión. Es decir, que Jesús caminó 30 kilómetros para dirigirse a la ciudad de Naín. Ahora Jesús haría un milagro más sobresaliente, porque resucitaría a un joven que acababa de morir y ya lo llevaban al cementerio. Previamente Jesús sanó a un hombre que estaba a punto de morir. Ahora Jesús va a sanar a un joven que ya había muerto y que ya lo llevaban a enterrar. Ahora bien, Jesús no se dirigía a la ciudad de Naín sin un propósito. Hermano, Jesús cuando estuvo en la tierra no se movía porque sí. A donde él iba siempre había un propósito. Él caminó todo un día para llegar a esa ciudad porque le era necesario socorrer a una viuda que acababa de perder a su único hijo. Así como Jesús le era necesario pasar por Samaria para salvar a esa mujer samaritana, y también como le era necesario a Jesús pasar por Jericó para salvar a Zaqueo, así era necesario pasar por Naín para socorrer a esta pobre viuda que llevaba a enterrar su único hijo. Versículo 12, perdón. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí
se encuentra con otra caravana. Jesús iba con sus discípulos y una gran caravana. Cuando él llega a la puerta de la ciudad, se encuentra con otra caravana. En la primer caravana, Jesús iba con una gran multitud donde reinaba el gozo, la alegría y la esperanza, pero se encuentra con otra multitud donde reinaba el dolor y la angustia. En la primer caravana la encabezaba Jesús. La segunda caravana la encabezaba una viuda que había perdido su único hijo. Dos caravanas se encuentran en la puerta de la ciudad de Jericó, la caravana de la vida y la caravana de la muerte. En la caravana de la muerte había una mujer que ya había pasado por el dolor de perder a su marido. Dice que era viuda. Por lo tanto, ya había experimentado una triste realidad de perder a su marido. Y ahora está pasando por un dolor mayor, perder a su único hijo. Eso significaría que ella también perdería de tener una descendencia familiar y también de perder el sustento económico. ¿Por qué digo esto, hermano? En los tiempos bíblicos, la mujer no trabajaba. La mujer era sostenida por sus padres o por sus esposos o por sus hijos. En esa época no había una ayuda del gobierno como ahora. Si esa viuda no se volvía a casar, tendría grandes dificultades económicas, hermano. No es como ahora. La mujer viuda de ese entonces, si quedaba sin hijo, sin padre y sin esposo, estaba condenada a pedir limosna, porque la mujer no trabajaba. Por esa razón, Pablo ordena a las iglesias que sostengan a las viudas mayores de 60 años que hayan quedado solas. Pero lo más traumático de esta mujer no era que había perdido un hijo. Lo más traumático es que ella había perdido su único hijo. Su único hijo. Se dice que no hay una definición para alguien que ha perdido un hijo. No se puede describir lo que es perder un hijo. Por ejemplo, si un hombre ha perdido su esposa, se lo llama viudo. Si una mujer pierde a su esposo, se la llama viuda. Si un hijo pierde a sus padres, se lo llama huérfano. Pero si un padre pierde un hijo, no hay un nombre para eso, porque ese dolor no se lo puede describir. No se lo puede describir. Todos nacemos para enterrar a nuestros padres y no para que los padres entierren a un hijo. Supe de un hombre que dijo lo siguiente: yo sepulté a mis padres, sepulté a mi esposa, sepulté a mi hermano y sepulté a un hijo, pero lo más terrible es sepultar a un hijo. Es un dolor que no se puede describir. No se puede describir. En Jeremías capítulo 6, versículo 26, el profeta dice que el castigo que Israel recibiría sería tan doloroso como perder un hijo único. Dice así Jeremías capítulo 6, versículo 26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Es un dolor desgarrador. Y aquí tenemos esta escena. Una viuda que ya había pasado por el dolor de perder a su marido, ahora había perdido a su único hijo que lo llevaba a enterrar, pero se encuentra con nuestro amado Salvador, un Salvador poderoso y compasivo.
Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aquí tenemos la compasión de Cristo. Nuestro Señor es un Salvador compasivo. El texto dice que el Señor la vio. Es muy probable que esta viuda ni se haya dado cuenta que el Señor estaba allí, pero el Señor la vio. El Señor la vio. Recuerden, con el Señor iba una gran multitud y con esta viuda había una gran multitud, pero el Señor la vio a ella. El Señor puso sus ojos en ella. Quizá ella no vio al Señor, pero el Señor la vio a ella. Y no solamente la vio, sino que también se compadeció. Esta palabra se compadeció significa que se le conmovieron las entrañas. Jesús sintió un profundo dolor por aquella viuda que llevaba a enterrar a su único hijo. Jesús se compadeció. Se compadeció. El Señor no solo la vio, no solo se compadeció de ella, sino que también la consoló. ¿Y qué le dijo el Señor? Primeramente Jesús, lo que no le dijo. Jesús no le dijo, lo siento mucho. Tampoco el Señor le dijo, te acompaño en tus sentimientos. Ni tampoco le dijo, mi más sentido pésame. Ni tampoco le dijo, y bueno, todos un día van a tener que morir. Jesús le dijo, o más bien le dio una orden, mujer, no llores. Es una orden, una orden. Mujer, no llores. Esto parecería fuera de lugar, parecería algo inapropiado para ese momento. ¿Cómo no lloraría una mujer que había perdido a su esposo y ahora había perdido a su único hijo, quedando ahora totalmente desamparada? ¿Cómo no va a llorar? Parece fuera de lugar que Jesús le diga, no llores. Pero Jesús le dijo, no llores, porque él le devolvería a su único hijo. Y hermanos, aquí tenemos dos enseñanzas para nosotros. Número uno, nunca confundamos compasión con lástima. Son dos cosas totalmente diferentes. Compasión y lástima son dos cosas diferentes. La compasión es un dolor intenso que me mueve a la acción, a hacer algo para aliviar o impedir el dolor del otro. Eso es compasión. Es un dolor que me mueve a hacer algo por el que está sufriendo. La lástima es un sentimiento de tristeza, pero que no me mueve a la acción de ayudar al que está sufriendo. Lástima es un sentimiento sin acción. Hermano, Jesús no tenía lástima de las personas. Jesús tenía compasión por las personas, porque Él era siempre movido a ayudar a los que estaban sufriendo. Jesús no sentía lástima por las personas. Jesús sentía compasión por las personas. ¿Por qué? Porque no solamente él sentía el dolor, sino que ese dolor lo movía para aliviar el dolor de esa persona que estaba sufriendo. Por eso el Señor sanó a los ciegos, sanó a los leprosos, levantó a los paralíticos y resucitaría a los muertos. La Biblia nos enseña que nosotros los cristianos debemos ser compasivos y misericordiosos con aquellos que están sufriendo. ¿Por qué, hermano?
porque la compasión y la misericordia es una evidencia de que nosotros también hemos recibido la misericordia y compasión de Dios. Es incoherente decir que yo soy un cristiano, un hijo de Dios, y no siento compasión por aquellos que están sufriendo. Eso no es incoherente. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cuál es la religión verdadera delante de Dios? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Por qué dice viudas y huérfanos? Porque en esos tiempos las personas más vulnerables, las personas más pobres eran las viudas y los huérfanos. Ahora, este pasaje no se refiere a que la salvación viene porque yo ayudo a la gente pobre. No. Lo que Santiago quiere decir acá es que la evidencia de que yo tengo una fe genuina, verdadera, la evidencia de que yo estoy en la religión verdadera, es que siento compasión y misericordia por los que sufren. La compasión y la misericordia no es un requisito para ser salvo, es la evidencia de que yo soy salvo, de que yo he recibido la misericordia y la compasión de Dios. Los verdaderos cristianos tienen un corazón compasivo porque los mueve a socorrer a los más necesitados. Si una persona dice, yo soy cristiano, pero no es misericordiosa, no es compasiva, habría muchas razones para dudar de que esa persona realmente ha recibido la misericordia de Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, no siente compasión, el apóstol hace una pregunta, ¿mora el amor de Dios en él? Esa persona que dice, sí, yo soy cristiano y ve a alguien que está sufriendo necesidad y él tiene para ayudar a ese hermano y cierra su corazón, el apóstol dice, ¿mora el amor de Dios en él? ¿Quién es el amor de Dios? Es Cristo. ¿Mora realmente Cristo en esa vida? ¿Cómo puede ser que una persona que diga, yo soy un cristiano y tiene un corazón cerrado, no tiene compasión, no tiene misericordia, no quiere perdonar? Esa persona no es creyente. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. La persona que carece de compasión está dando evidencia que Cristo no está en su corazón, que solamente tiene una religión y no una relación con Dios. Esa es la primera enseñanza, hermano. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos caracterizarnos por ser personas compasivas y misericordiosas, como fue nuestro amado Salvador. La segunda enseñanza que aprendemos aquí es la siguiente. Nunca le digas a un hermano que ha perdido un ser querido, no llores. Tú no eres Jesús. Nunca le digas a un hermano que ha perdido un ser querido, no llores. Nosotros no somos Jesús. Esta expresión no llore tiene valor si lo dice Jesús, pero es inapropiado que lo digamos nosotros. Es inapropiado. En algunos círculos evangélicos se enseña que llorar es signo de debilidad o de rebelión contra Dios o de falta de fe. No, hermano. Llorar por un ser querido es lícito y necesario. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Aún lloró cuando lo iba a resucitar. Pero Jesús lloró
porque la muerte es una experiencia dolorosa en los seres humanos. Dios nos creó para que vivamos, no para que muramos, pero por causa del pecado, la muerte se introdujo en la raza humana. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. Por tanto, nunca le digas a un hermano, no llores. Jesús le dijo a esta mujer, no llores, porque él le devolvería a su hijo. Pero nosotros sí debemos llorar cuando perdemos un ser querido. Es necesario que lloremos. La Biblia dice que lloremos con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Versículo 14 y 15. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. En estos dos versículos vemos el otro atributo de Cristo. Vimos su compasión, ahora vemos su poder. Por eso Él es un Salvador poderoso y compasivo. Aquí vamos a encontrar varios sucesos que nos llaman mucho la atención en estos dos versículos. Primero, dice que Jesús tocó el féretro. Tocó el féretro. El féretro era una especie de camilla en donde trasladaban al difunto cubierto con una sábana. Pero Jesús hizo algo que estaba prohibido por la ley mosaica, tocar un cadáver. Dice en Números capítulo 19, versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda por 7 días. Es decir, que esa persona quedaba inhabilitada por 7 días a participar de ceremonias religiosas. Pero en el caso de Jesús, él no podía ser contaminado porque él es 3 veces santo. Él tiene poder sobre cualquier inmundicia. Él no puede ser contaminado con la muerte porque él tiene poder y autoridad sobre la muerte. El segundo suceso es que los que llevaban el difunto se detuvieron. Por un instante se interrumpió el funeral. Se detuvieron. Aquí vemos el poder y la autoridad que Jesús ejerce sobre las personas. Estos hombres no cuestionaron al Señor ni dijeron nada inapropiado al interrumpir el funeral. El Señor detuvo esa caravana. El Señor es el protagonista principal en esta historia. No es la madre ni el difunto, es el Señor. Él puede intervenir tanto en una boda como en un funeral, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Tercer suceso, Jesús le habla al joven difunto. Jesús con voz de autoridad le ordena al joven difunto diciendo, joven, a ti te digo, levántate. Imagínese usted esa escena. Todos sabemos que un cadáver no escucha, no habla, no se mueve, pero la voz del Señor es tan poderosa que hace que los muertos oigan, hablen y se levanten. Y esto es lo que sucedió en el versículo 15. Este joven al instante se incorporó, volvió a la vida, porque allí estaba el autor de la vida. Jesús demostró su poder sobre la muerte. En el milagro anterior, el Señor había demostrado su poder sobre la enfermedad, al sanar al siervo del centurión, que estaba a punto de morir. Aquí el Señor demuestra su poder al levantar a este joven que acababa de morir. En este versículo 15 termina diciendo que Jesús
se lo dio a su madre. Aquí vemos un acto de ternura y de afecto de parte del Señor con esta viuda. El Señor le devolvió no solo su hijo, sino también la esperanza y la alegría. Esta viuda jamás se imaginó que el funeral de su único hijo tendría un final feliz. Jamás se imaginó eso. Todos los funerales tienen un final triste, pero este funeral tuvo un final feliz. Versículos 16 y 17. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué impresión causó este milagro en esa multitud de personas que estaban allí? ¿Qué impresión dejó este milagro? Dice que el temor, el miedo se apoderó de todos. ¿Cómo no tener miedo si un cadáver se levanta y comienza a hablar? ¿Cómo no tener miedo, hermano? Traigamos esta escena a nuestro tiempo. Estamos todos velando a un ser querido y de pronto el muerto se sienta, abre sus ojos y comienza a hablar. Imagínese eso. Más de uno se desmayaría, otros saldrían corriendo y otros quedarían mudos, porque esta es una experiencia sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué sería estar ahí, hermano? Estar allí y ver a Cristo levantando a un joven de la misma muerte. También el relato sigue diciendo que esta gente glorificaba a Dios, es decir, le dieron crédito a Dios, reconocieron que esto fue el poder de Dios, pero no reconocieron que Jesús era Dios. Eso es interesante, hermano. Ellos glorificaron a Dios, pero no se dieron cuenta que ese que acababa de levantar de los muertos era Dios encarnado, era Dios en persona aquí en la tierra. Estas personas identificaron a Jesús como un gran profeta, como un representante de Dios, pero Jesús era el mismo Dios en persona, el Dios encarnado, el Dios único, vivo y verdadero, estaba allí presente, pero ellos no lo reconocieron. Y la fama de Jesús se divulgó por toda Judea y sus alrededores. Todas estas personas hablaban de Jesús como un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios. Quizás estas personas identificaron a Jesús como un profeta porque en el Antiguo Testamento tanto los profetas Elías y Eliseo habían resucitado a dos niños. Pero tanto Elías como Eliseo oraron a Dios para que le devolviera la vida a esos niños. Pero Jesús no oró. Jesús directamente ordenó al joven difunto que se levante, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero qué triste, hermano. Esa multitud no reconoció que Jesús era Dios. Para terminar, tengo 5 breves conclusiones. En primer lugar, ¿qué nos enseña esto? Esta historia, este milagro maravilloso, que el Señor transforma, es el único que puede transformar el dolor en bendición. Es el único. El Señor convirtió este funeral en una fiesta. Esta viuda ese día salió de su casa con su hijo muerto, pero regresó a su casa con su hijo vivo. ¿Se imaginan los vecinos? Cuando lo vieron llevar para enterrarlo y de pronto lo ven con su hijo caminando. ¿Se imaginan esa escena? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo posible este milagro? El Señor. Por lo tanto, hermano, no desmayes en el sufrimiento, porque el Señor puede cambiar el dolor en bendición. Es el único que puede hacerlo. Es el único.
Recuerda esto, querido hermano, que la mayoría de nuestras bendiciones son el resultado de nuestras aflicciones. La mayoría de nuestras bendiciones vienen como consecuencia de nuestras aflicciones. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, es un gran ejemplo de esto. Él fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo a Egipto, pero Dios transformó ese dolor en bendición, ya que José fue ascendido al trono de Faraón y de esa manera preservó la vida de su familia y del pueblo de Israel. Acompáñenme a Génesis capítulo 45, versículo 5. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 45. ¿Qué es lo que José dice después de pasar la aflicción, el dolor, la injusticia? ¿Qué es lo que José dice? Capítulo 45, versículo 5. Él le dice a sus hermanos, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero no eran los hermanos que lo habían vendido. Acá dice, Dios me envió, los usó a ustedes, usó la traición de ustedes para que Dios me llevara a Egipto. Y de esa manera poder salvar a la nación de Israel del hambre. Dios me envió. Y Dios está detrás de cada aflicción, de cada injusticia. Dios está. Capítulo 50, versículo 20 de Génesis. Nuevamente le habla a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Te das cuenta, hermano? Dios puede usar el dolor para una bendición, como lo hizo con esta viuda. Esa viuda nunca se imaginó que volvería con su hijo, porque Dios, el Señor, es el único que puede transformar el dolor en bendición. La segunda conclusión, todo sufrimiento tiene propósitos, hermano. El dolor desgarrador de esta viuda la llevó a experimentar un milagro sobrenatural. También sirvió para que una gran multitud que presenció este milagro glorificara a Dios. Pero también este suceso doloroso sirvió para animar el corazón de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel injustamente y estando allí dudó de la identidad de Cristo y había enviado a 2 discípulos para preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o esperaremos a otro, si realmente él era el Mesías. Y estos 2 discípulos de Juan el Bautista estuvieron presentes allí cuando Jesús resucitó a este joven. Por tanto, este funeral, este milagro sirvió para animar a Juan el Bautista. Por eso allí, volvamos allí a Lucas capítulo 7, versículo 22, que es el pasaje siguiente a cuando Jesús resucita al hijo de la viuda. En el capítulo 7, versículo 22, Jesús le dice a estos discípulos de Juan que lo habían enviado para preguntarle si él era el Mesías. Dice el versículo 22, respondió Jesús y le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Se imagina? Este milagro, este funeral, también sirvió para animar a Juan el Bautista. Por lo tanto, ningún sufrimiento de un cristiano es en vano. Todo sufrimiento tiene un para qué, tiene un propósito, pero ningún sufrimiento de un cristiano es un desperdicio. Ninguno.
todo sufrimiento, injusticia, dolor, lo que usted se imagine, a aquellos que son verdaderos cristianos, detrás de eso tiene un propósito. Quizás un propósito con usted o un propósito con las personas que le rodean, pero todo tiene un propósito. Dios no desperdicia sufrimiento. Tercera conclusión, el Señor no es indiferente al dolor de su pueblo. El Señor ve nuestro dolor, se compadece de nuestro dolor y nos consuela en nuestro dolor. A veces, hermanos, Dios quitará nuestro dolor, pero en algunas ocasiones no lo va a hacer, pero nos va a dar su gracia para soportar el dolor. El apóstol Pablo tenía un dolor en su carne, un aguijón, un mensajero de Satanás, y él le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó, sino que le dio la gracia para que pueda soportarlo. Y muchas veces va a pasar eso, hermano. Dios no te va a quitar el aguijón, pero te va a dar la gracia para sostenerte y poder soportar ese dolor. Dios es tan compasivo con nosotros que siempre responderá a nuestro sufrimiento. Él nos quitará el sufrimiento o nos dará su gracia para soportar el sufrimiento. Pero el Señor se compadece de su pueblo. Cuarta conclusión. Padres que tienen hijos que aún están muertos espiritualmente. Padres que todavía tienen hijos que no son del Señor. Dios tiene el poder para devolverle la vida a tus hijos, la vida espiritual. No desmaye. El Señor ve tus lágrimas, tus oraciones, tu dolor. No se den por vencidos. Por 7 años con mi esposa oramos por nuestro hijo mayor, por Juan Pablo, porque él no era del Señor. Por 7 años de angustia oramos por él y el Señor lo salvó. Y hoy está sirviendo al Señor. No pierda la esperanza. Si el Señor puede resucitar a un muerto que lo llevan a enterrar, también tiene poder para resucitar a un muerto espiritualmente y darle vida espiritual. Padres, tengan esperanza. El Señor es poderoso y compasivo. Y quinto, el último, para aquellos que no son del Señor. El Señor hoy sigue levantando muertos. Por supuesto, no de la tumba, pero sí de la muerte espiritual. La Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué significa estar muerto espiritualmente? Significa que esa persona no responde ni reacciona a ningún estímulo espiritual. Para él las cosas de Dios son aburridas, no les interesa. Eso significa estar muerto espiritualmente. No respondo ni reacciono a nada de lo que venga de parte de Dios. Eso es estar muerto espiritualmente. Si esa es tu condición, vas camino a la perdición eterna. Así como el joven difunto era llevado al cementerio, así también tú estás siendo llevado a la condenación eterna. Si tú hoy estás muerto espiritualmente, no tienes deseos de las cosas de Dios, no te interesa, no reacciona a las cosas de Dios, estás muerto y vas camino a la condenación eterna. Porque cuando el Señor salva a una persona, esa persona enseguida tiene hambre de las cosas de Dios, habla de Dios, quiere estar con otros que también creen en Dios. Esa persona, Dios le devolvió la vida. Por tanto, acude a Dios. La Biblia dice que Él es rico en misericordia, es rico en compasión y tiene poder para darte vida espiritual, para cambiar tu corazón y tu destino. Hoy hablaba con un joven esta mañana y él me dice, yo todavía no soy del Señor. Bueno, pedile al Señor que cambie tu corazón. Porque todos nacemos con un corazón inclinado a estar en rebeldía con Dios.
Todos nacemos con un corazón inclinado al pecado. Pedile al Señor que cambie ese corazón. Y cuando el Señor cambie tu corazón, va a cambiar tu vida, tu destino, tus placeres, tus prioridades, todo. Porque el Señor te dio vida espiritual. Ahora amas lo que Dios ama. Y ahora aborreces lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque estás vivo espiritualmente. Dios ya mostró su compasión al enviar a Cristo a este mundo y entregarlo a la muerte en una cruz para sustituir al pecador que se arrepiente y que pone su fe y confianza en Jesucristo. Cristo ya demostró su poder levantándose de la muerte. No solo resucitó a los muertos, sino que también Él resucitó al tercer día. Él mismo resucitó al tercer día. Por tanto, su compasión y su poder están disponibles para todo aquel que crea y se arrepienta de sus pecados. Y si lo haces, no solo el Señor cambiará tu corazón, sino que también cambiará tu destino. La Biblia dice que hay dos destinos, no hay tres ni hay uno. Hay dos destinos, salvación, condenación. Todos un día nos vamos a morir si el Señor no viene antes. E iremos a uno de esos dos lugares. Si tú quieres ir a la condenación, sigue como estás. Pero si quieres ir a la salvación, a la vida eterna, humíllate, reconoce que eres un pecador, que no te puedes salvar por ti mismo, que estás muerto espiritualmente y acude a Cristo, ese Salvador poderoso y compasivo. Ese Salvador que cambia y transforma no solo el corazón de las personas, sino también el destino de las personas. Todos nacemos siendo herederos del infierno, pero el Señor tiene poder para que tú seas un heredero del cielo. Si hoy te arrepientes, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. No es mañana, hoy es el día de salvación. ¿Por qué hoy? Porque no sabemos si estamos mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy hay que arreglar las cuentas con Dios, porque no sabemos si vamos a estar mañana.